¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias, bien lo sabes, ¿ah? En este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, en tu propia vía. Hoy analizamos la contingencia desde la economía, pero también desde la filosofía en este escenario del poder. Succession. Bienvenido, don Hugo Herrera, académico, doctor en filosofía. Muchas gracias por la Bienvenido invitación, Freddy. Junto también a Mario Suarzo, también Hola, doctor Mario. en filosofía, también académico. Desde la USACH, Mario, desde la UDP, don Hugo. Oye, empecemos al tiro con analizar, ¿no?, algo que ocurre fuera de las fronteras, pero que obviamente también nos repercute dentro de las nuestras, ¿no? Con el siguiente titular. Con Boric, ¿no? Según la tercera, endurece el tono, condena sin matiz alguno, dice, el atentado de Hamas y los ataques indiscriminados por parte del ejército de Israel en contra de civiles, ¿no? Condena para allá y condena para acá. La acción del gobierno y en general, ¿no? ¿Qué reflexión les deja? Hagamos una reflexión antes, si les parece, sobre el concepto de la violencia. Porque la violencia, evidentemente, es muy fácil criticarla porque a quién le gusta la violencia, ¿no? Pero cuando uno se mete en el origen de la violencia, ¿no?, en las causas que la provocan, ahí realmente se producen los verdaderos análisis, ¿no?, y los que de alguna manera te hacen tomar algún bando, ¿no? Hugo, ¿tú cómo ves lo que está ocurriendo y puntualmente la posición que toma el gobierno de Chile respecto de esto? A ver, en este caso creo que fue un poco tardía, pero bien. Creo que claro, el tema del conflicto palestino-israelí, la verdad es que es enredado, es complejo, y hay que remitirse, sin embargo, al menos al momento de la fundación del Estado de Israel, que significó que gente que vivía en un determinado territorio se vio desde su perspectiva invadida por otro Estado que se instaló ahí y que se ha ido expandiendo sucesivamente y no por medios pacíficos. Entonces, creo que hay ahí una parte que se deja ver también de una cierta violencia institucional y que se refleja en las características del conflicto. Porque pasa que cuando tú tienes un Estado con todas las capacidades soberanas que implica la existencia de un Estado, como por ejemplo un ejército, tú tienes la posibilidad, paradójicamente, de limitar la violencia. Tú tienes uniformados, tienes frentes de batalla. Puedes acotar el frente de batalla a un enfrentamiento entre soldados y no con civiles. Es difícil, pero se puede. En cambio, cuando tú no dejas ser a un Estado, como es el caso de los palestinos, y esto no quiero hacer ningún tipo de justificación de la violencia, pero digo, la única manera que queda de resistir es la guerrilla, el partisanismo. Claro. Esto está estudiado en teoría política. O sea, o tú tienes frentes de batalla con ejércitos constituidos, o tú tienes violencia partisana. Y eso es lo que tenemos aquí, bueno, más allá de todos los ángulos que podemos abordar, pero creo que la situación básica se deja entender de esa manera. Israel, en cambio, sí tiene su ejército, sí tiene sus instituciones y puede usarlas para un ejercicio de la violencia que, en último término, podemos hacer rendir cuenta. Y una potencia además militar, Sí, claro. Israel, ¿no? Exporta incluso armamento, nosotros mismos le compramos armamento a ellos. Mario. Sí, bueno, es muy interesante la vía de entrada, ¿no? Porque primero que hay que diferenciar lo que es el concepto de guerra y lo que es el concepto de violencia. El concepto de violencia es un concepto que es inmanente, es connatural, podríamos decirlo así, a la especie humana y a otras especies también, porque tiene que ver con las formas de autodefensa respecto a los medios que son hostiles. Otra cosa es la guerra, que la guerra es un fenómeno social, no es un fenómeno que sea natural y no es connatural justamente a un tipo de especie, sino que es un fenómeno completamente humano. Ahora hay ciertas discusiones, especialmente después de un experimento que hizo Godwin, una antropóloga justamente en una isla, donde vio guerras entre primates, entre simios, ¿no? Que es una cuestión bastante compleja porque hasta ese momento no se había visto. Y ella piensa justamente, su análisis posterior es que la guerra que se da en el contexto de esta situación
situación es por que ella entra como un fenómeno externo, ¿no? Como algo que altera este orden social. ¿Y la causa es territorio? Y la causa es alimentación y la mayor atención de parte de ella hacia justamente uno de las dos tribus, de los dos bandos que habían de simios. Esto es interesante porque en algún punto la etología nos permite a nosotros situar cuál es el fenómeno de la violencia y cómo interpretar el tema de la guerra, porque todos conocemos la frase de Clausewitz, donde él dice justamente que la guerra es la continuación de la política por otros medios, que es muy significativo y tiene mucho sentido en lo que es el marco del nacimiento de los Estados-Nación, como dice Hugo, porque los Estados-Nación, su principal objetivo es justamente pacificar el orden interno de un territorio. Ese es su principal nacimiento, ¿no? Y si nosotros vemos incluso los dos momentos de desarrollo de los estados, nos damos cuenta que hay un primer momento que tiene que ver con la seguridad y un segundo momento que tiene que ver con la protección social, que es propio más del siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Toda la primera etapa de desarrollo del Estado-Nación es justamente para su protección interna y su protección externa. Entonces, aquí vemos justamente cómo el tema de la guerra tiene que ver con, primero, un fenómeno social, cultural, político y económico, y que siempre detrás de esto se encuentran objetivos que tienen que ver con razones económicas, que es lo que vemos nosotros antes de la explosión, ¿no?, de lo que ocurrió esta última semana, este último fin de semana. Vemos justamente que habían aumentado los asentamientos de israelíes en lo que se consideraba la zona de Cisjordania, que hasta ahora no ha ingresado en el conflicto. Hay que decir que esto es un conflicto que se da en dos lugares, en Hamas y Cisjordania, son las dos zonas de lo que es la autoridad palestina, una controlada justamente por Al-Fatah y otra controlada por Hamas. Y en la zona de Cisjordania no han ocurrido situaciones de violencia todavía, pero por supuesto esto tiene que ver justamente con las formas de concebir la relación con el Estado de Israel. Oye, en la suma y resta, esto es interesante, porque me acuerdo cuando los republicanos que están haciendo ellos, ¿no?, la Constitución prácticamente, no por la mayoría que tienen en ese consejo, junto con fuerzas de la derecha, pero ellos son las que la llevan, ¿no? Querían poner este acápite de dejar fuera de la ley a movimientos o partidos que auspiciaran la violencia. Pero es complejo eso, ¿no? Porque ¿qué es lo que es la violencia en el fondo, ¿no? ¿Cómo se define desde la filosofía, incluso, ¿no?, desde la política, el concepto de violencia? ¿Qué sería violencia? Porque violencia es mucho más de ir y pegarle a alguien, ¿no?, o usar la fuerza en beneficio de una idea. Va mucho más allá de eso el concepto de violencia, ¿no? Sí, hay una... Claro, se dice de muchos sentidos violencia. Ahora, creo que hay que tener, que es importante, por eso mismo, son importantes las clarificaciones. Porque tú puedes terminar llamando a todo violencia, me miró mal, es violento, o no me dejó hablar bien en una exposición, en una reunión de trabajo, eso es violento. Disculpa, la independencia de Chile es un acto de violencia. Claro. La Revolución Francesa, ni hablar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántos avances también ha habido de la humanidad en términos filosóficos incluso, con la violencia de por medio o cierto grado de violencia que se contrapone a otra violencia, además, ¿no? Claro. Y ahí tú estás lleno de paradojas. O sea, lo que está... esto de prohibir movimientos de determinado signo, claro, nosotros tenemos el famoso artículo 8 que prohibía por ideología, pero hay países que lo tienen. O sea, en Alemania tú no puedes fundar un partido nacional socialista y no puedes fundar tampoco un partido comunista. El argumento ahí es la llamada paradoja, o sea, el problema es la paradoja de la tolerancia, que con la violencia te contamina, te salpica siempre. O sea, o tú toleras al intolerante. De Karl Popper. Claro, o tú toleras, efectivamente, o tú toleras al intolerante, como pasó en la Constitución de Weimar, y te conviertes en cómplice del intolerante, y entonces los nazis llegan al poder. Exacto. O tú prohíbes al intolerante y entonces eres intolerante por acción. O sea, o por acción o por omisión eres intolerante siempre. Entonces, es un problema bien complejo y que tiene que ver con lo que Mario planteaba, que aquí tú tienes una manera de operar las vías de hecho, llamémoslas así, o de enfrentamiento con otros, que... Claro, yo creo que se radica ya en una cierta naturaleza animal y adquiere contornos específicos en el ser humano. Von Westphal, que es un teórico de los comportamientos animales, plantea que los topos, por ejemplo, tienen patria. Ellos distinguen entre su hogar, por decirlo así, la zona donde habitan, se reproducen y se alimentan más específicamente, y un cierto territorio que ellos defienden hasta la muerte.
Imagínate los topos, o sea, algo tan inocente en principio, tienen esa noción, él la usa en analogía. Ahora, en los seres humanos yo creo que la violencia también es medio inexpugnable por un argumento que yo he leído en Derrida, por ejemplo, que es que nosotros somos lingüísticos, o sea, somos seres que usan palabras. Y desde que usamos palabras, somos humanos, en cierta manera, y dejamos a los primates un poco atrás. Pero desde que usamos palabras, viene la disputa de las interpretaciones, Claro. las visiones de mundo. Claro, Entonces, por ahí se ejemplo, empieza a sí. rigidizar el asunto. Por ejemplo, respecto a lo que dice Hugo, Mario, esta ley de usurpaciones que hoy está en el tapete, ¿no? Y que está siendo apoyada por grupos más de derecha y de ultraderecha, ¿no? Y que dicen, no, pues si hay una usurpación, no hay usurpaciones pacíficas, hay que sacarla incluso con mercenarios. ¿Sí? Porque eso es lo que permitiría esta ley de usurpaciones, grupos armados que saquen sobre el Estado, saquen gente. ¿Eso no es violencia? O sea, ¿cómo puedes tú estar en contra de la violencia, pero a la vez empujar leyes que proponen la violencia como un mecanismo que va más allá del Estado, que es lo que se supone tiene la potestad de la violencia, del uso de la fuerza en una república, ¿no? Claro, es que justamente eso es lo interesante, por eso lo que dice el Hugo, el tema de que el Estado se siente, y desde la definición, ¿no?, del Estado que toma Max Weber, el Estado pasa a ser el monopolio, el que tiene el monopolio del uso de la violencia. Entonces, cuando es que aparecen grupos organizados en condiciones de conflicto justamente con ese Estado, es donde empieza el problema, ¿no?, donde empieza efectivamente la lucha, empieza el enfrentamiento. Esto, por ejemplo, lo vemos en la tesis de Lenin de la formación justamente del Estado dual, o la formación justamente del poder dual. Es decir, que hay que ir creando un Estado paralelo para oponerse al Estado existente y poder enfrentarlo militarmente, incluso en último término, y que es la teoría de la revolución que va a imperar justamente en la doctrina soviética, por ejemplo. Yeah. Bueno, eso es una concepción con respecto a la relación con la violencia, con la guerra, con la violencia organizada. Esta es la gran diferencia, ¿no?, a propósito de lo que estaba diciendo Hugo. Una cosa es la violencia, que podríamos hablar individualmente, la violencia que uno puede tener incluso cuando es que hasta parece con un mal día, una reacción que es destemplada, que se podría considerar violenta, pero que no pasa de eso, de ser un acto individual y un acto lingüístico que tiene significado para mí y para la persona que yo afecté. Pero cuando hablamos de violencia que afecta a grupos, estamos hablando de una violencia organizada, de una violencia que efectivamente es muy compleja, y aquí es donde viene el problema, porque desgraciadamente, y esto es una teoría que es bastante discutible, pero bastante difícil también de rebatir, la función del Estado justamente para mantener el status quo y para mantener en el poder justamente a los grupos que tienen más poder, a los grupos dominantes, sean estos grupos económicos o en el caso de Israel, un grupo que además se reconoce con carácter étnico, ¿no?, porque lo que define al Estado de Israel es un Estado étnico, es un Estado que pertenece a la nación judía, y eso es único en el mundo. De hecho, el otro día escuchaba un comentarista europeo que decía, mira, podrá ser un Estado racista, decía él, pero es el único Estado democrático que hay en la zona de Oriente Próximo, por lo tanto tenemos que asumir eso. Uno decía, bueno, esto es como si alguien dijera, voy a hacer la Unión Demócrata Racista, ¿no? Es como que sería una cosa que desde un punto de vista político es bastante chocante, pero sin embargo está reconocido así, y en el fondo aquí entra lo segundo, que es el tema de los intereses geopolíticos. Para Estados Unidos es fundamental tener ahí a Israel, porque la inmensa mayoría de los países árabes son opositores, son bastante, desconfían bastante, porque además la relación que tuvo Estados Unidos e Inglaterra, recordemos que Israel se funda con actos terroristas también. En contra del Reino Unido. En contra del Reino Unido. Recordemos el atentado al Hotel Camp David, que justamente mata más de 90 personas en una bomba, ¿no? Entonces, ojo, porque los actos terroristas no solamente comienzan ahora, esto comienza mucho antes y también fue practicado por el Estado de Israel. Interesante, porque la violencia además tiene muchas caras, ¿no? Mira, por ejemplo, este titular de Netanyahu, ¿cómo lo leen ustedes, no? Sin querernos poner al lado de ningún bando, porque aquí es bien complejo desde la distancia. Pero mira, sin electricidad, ni comida, ni agua, ni gas, ¿no? Donde Netanyahu ordena el bloqueo total de la franja de Gaza, donde ya han muerto más de 600 personas en los bombardeos de Israel. Netanyahu, recordemos que está en la coalición que lo vuelve al poder, en la coalición más de derecha o más dura que se ha tenido en ese sentido el gobierno de Israel desde que 75 años en este estado moderno, digamos, ¿no? Como estado moderno. ¿Qué te parece a ti todo esto que está ocurriendo? ¿Cómo se puede leer? Sí, me gustaría colgarme de dos cosas que dice Mario que son bien interesantes. La primera, que es más circunscrita al conflicto palestino-israelí, claro, tiene que ver con el nacionalismo israelita. O sea, el Estado de Israel se funda
y es importante transparentar eso para ver qué tipo de argumentos es el que se está manejando o qué tipo de sentimientos son los que hay detrás de este conflicto, que son bien profundos. El Estado de Israel se funda a partir de una ideología, efectivamente de un nacionalismo judío o del pueblo de Israel que estaba en diáspora, que estaba repartido por el mundo, luego del Imperio Romano, o sea, es una diáspora muy antigua, que incluso se divide en dos ramas, los sefarditas por una parte y los askenazis por otra parte. Claro. Y entonces Theodor Herzl plantea en un libro que se llama El Estado Judío la idea de fundar un Estado para darle a la nación judía esta idea de una nación, un Estado, un territorio, qué sé yo, Estado con territorio. Y ahí él propone o Argentina o Palestina. Y resulta que les sale más fácil, al parecer, en Palestina. Los israelitas mandan sondas de exploración, digamos, y ocupación a los dos lugares, pero les resulta más fácil en Palestina. Y ahí se funde el asunto. O sea, cuando estamos hablando del conflicto palestino-israelí, estamos hablando de un asunto de nacionalismo, y en este caso de un nacionalismo entre bíblico y étnico. Lo que es muy complicado porque te reduce el conflicto a aspectos muy primordiales, muy primitivos, digamos. Entonces es difícil sacarlo y con ahí los cuales es difícil argumentar. Claro, tú estás ya en el nivel de la existencia más ruda, digamos. Y lo otro que creo que es fundamental para hablar de la violencia es transparentar las posiciones. Yo creo que lo que hace Mario es muy bueno porque muchas veces se oculta esta idea de si la violencia es o no es un asunto de clase y si el Estado es o no es un gendarme de los negocios de la burguesía, como dice Marx, o no. Y yo creo que esa discusión es importante darla. Nunca se da, se la aplaca. Y cierta izquierda la da por supuesto y cierta derecha da por supuesto que el Estado es legítimo, digamos. Pero creo que legitimar la fuerza estatal, la violencia estatal, es siempre un desafío, es una tarea. Y si el Estado no la cumple adecuadamente y no la minimiza tampoco adecuadamente, entonces tú tienes gérmenes de conflicto y no vas a parar de discutir jamás y de resolver jamás problemas que tienen que ver también con la vida y la seguridad de las personas. Sí, es interesante. Ustedes hablaron también de la otra pata geopolítica. Miren las declaraciones de Estados Unidos al respecto. Esto es apenas el comienzo. Esto no va a parar. Y he dicho que todos los lugares donde se oculta Hamás serán convertidos en escombros. Estoy en comunicación constante con el presidente Biden y quiero agradecerle en nombre de todos los ciudadanos de Israel el apoyo de Estados Unidos a Israel. Es decisivo y los enemigos de Israel entienden lo que esto significa. Bueno, aquí está parte, te decía yo, el apoyo de Estados Unidos a través del mismo Netanyahu, ¿no? que así lo clarifica. ¿Y cómo se hace también para traer también el conflicto, ¿no? a la mirada que se da en Chile, ¿no? También en nuestra política? Que aquí es bien interesante lo que ocurre en Chile porque el pueblo palestino en Chile es muy poderoso, además, ¿no? Y siempre se habla que aquí los palestinos con los israelíes son más cercanos que en otros países. Yo creo que básicamente porque hay negocios de por medio, ¿no? O sea, hay gente también muy poderosa de lado y lado, pero cuando se defiende una causa y otra es crossover, ¿no? Vemos, no sé, gente de la UDI defendiendo a los palestinos con los comunistas, ni hablar, ¿no? Pero también voces disidentes dentro del Partido Comunista como Carmen Hertz, que también pone un punto distintivo, ella me imagino también, por más cercanías con el pueblo judío. Entonces, es bien interesante, ¿no? Esta cruza que se da en Chile, ¿no? Sí, bueno, hay varias cosas ahí. Primero porque efectivamente el pueblo palestino aquí en Chile tiene más de 500.000 personas, más de 500.000 descendientes, versus el pueblo de Israel que tiene solamente, o los judíos que son solamente 12.000, 14.000, dependiendo del año, ¿no? O sea, es una proporción muy grande de diferencia. Es inverso lo que ocurre en Argentina, donde en Argentina, por ejemplo, la mayoría de la población es mayoritaria es judía, ¿no? Más que palestina. Claro. En Chile llegan muchos palestinos y originalmente aquí la gente se le dice turco a los palestinos porque venían justamente de lo que era el antiguo imperio turco otomano,
¿no? Que recordemos que todo este conflicto parte porque Inglaterra se hace cargo justamente de la administración de la zona palestina y en lo que se llama la declaración Balfour, que la hace este señor Balfour, que le manda al barón Philippe de Rothschild, a un banquero, ¿no? Que es el mismo donde trabajaba el barón Philippe de Rothschild, donde trabajaba el primer ministro de Francia, ¿no? Actualmente, que era parte justamente del grupo Rothschild anteriormente. Es parte, sale de ahí, ¿no? Económicamente. Entonces, ojo, porque aquí hay vínculos económicos que son internacionales, geopolíticos que son internacionales. Claro, y una porque cosa, el pueblo palestino y sirio, que son los dos grandes pueblos que llegaron, se dedican precisamente al comercio en Chile. Claro, exactamente. Pero además hay una cosa que no se ha dicho y es que este conflicto tiene también su reverberancia en lo que ocurre en Ucrania, ¿no? ¿Por qué? Porque esta misma noticia que tú ponías al principio del corte del agua, de la luz, del corte de los suministros de alimentos, de los suministros de electricidad ¿cómo se llama?, de Israel al territorio de la Franja de Gaza, resulta que cuando es que ocurrió en Ucrania, todo el mundo salió a decir que era un acto de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad, etcétera. Sin embargo, no vemos la misma reacción con esto que está afectando a población civil. Ahí hay una cuestión que es bien compleja. El manejo de las comunicaciones también. De las comunicaciones. Yo creo que hay una herramienta y hay una lucha geopolítica que se está dando en el tema de las comunicaciones que creo que hay que tener bastante ojo, porque justamente una forma es cómo se muestra esto en Occidente y otra forma es cómo se muestra esto en los países árabes o en los que están reconformando el bloque de lo que hoy día hablamos de la multilateralidad, de la creación de un orden multipolar. Esto es el camino directo al orden multipolar. De hecho, no es menor que China haya sido el que haya hecho quizás una de las declaraciones más claras respecto de esto, es decir que esto no se va a solucionar hasta que no haya un Estado palestino. Lo dice en forma inmediata. ¿Por qué? Porque hay puesto esto para decirlo a los republicanos. Lo mismo pasa con el movimiento mapuche aquí en Chile. No sirve de nada la violencia porque la violencia no resuelve los problemas políticos de fondo que están detrás. Y aquí tenemos justamente un problema que tiene que ver con la tierra, ¿no? En el caso de los palestinos tiene que ver con la expropiación de las tierras que ellos habitaban y que el Estado de Israel cuando se funda había prometido justamente respetarlo y que no se ha hecho y no se le ha hecho tampoco la creación de ciudadanía a estas poblaciones palestinas que están en una situación de interregno, ¿no? Están como si fueran vida desnuda, como lo dice justamente la biopolítica. Sí, Hugo, me gustaría saber tu opinión también respecto de este tuit, ¿no?, de nuestro canciller von Claveren, ¿no?, de este conflicto. Dice Alberto von Claveren, dice que el uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable en los conflictos armados, aún en el ejército de la legítima defensa, ¿no? El ejercicio, perdón. Hacemos un llamado a todas las partes involucradas en los actos de violencia en Israel y los territorios palestinos a respetar ese principio básico, ¿no? Seguimos el de abajo, eso vale para Hamas, la yihad islámica, el Estado de Israel y cualquier otro actor que intervenga en el conflicto, dice nuestro canciller. También un poco en la línea de aquí, que aquí no se la juega derechamente por un sector y otro, lo que no le gustó, por supuesto, a la Cancillería de Israel esto, ¿no? No, yo encuentro que es una declaración en principio muy ecuánime. Sí. Y hecha por una persona que además hay que reconocerle, él es de ascendencia judía, o sea, tiene velas en este entierro, digamos, debe tener sus simpatías probablemente, pero hace una condena sin más, digamos. Y creo que ahí es fundamental algo que planteaba Mario, o sea, yo creo que aquí estamos frente a un conflicto que tiene una forma jurídico-política, y es jurídico-política la solución del conflicto. Tú no lo vas a solucionar mientras no le des una articulación jurídico-política al Estado palestino, a un Estado palestino. Cosa de que tú puedas tener un Estado responsable de fuerzas armadas, con fronteras bien definidas, con posibilidades de contacto con el mundo exterior, que es algo que Gaza no tiene. Y ahí creo que está el núcleo del problema. O sea, mientras no hay un Estado palestino, yo creo que los chinos tienen razón, digamos, mientras no hay un Estado palestino, este conflicto sigue, porque ¿qué forma tienen los palestinos encerrados en Gaza o los que sean, digamos, de reaccionar? Poner bombas, digamos. No hay... O sea, en la desesperación, ¿qué más les va a quedar, ¿no? En la desesperación y hay que poner ahí un cierto expediente de abusos del Estado de Israel con la población palestina, que tiene muchos ribetes y no es del caso entrar a detallarlo, pero los territorios ocupados, el agua, qué sé yo, las muertes de niños, de ancianos. Entonces creo pero para no darle más odiosidad al asunto y bajar el nivel de odiosidad, creo que es fundamental darle una solución jurídico-política. Esa es la gracia del derecho, que te distancie un poco a las personas y logra establecer una cierta pacificación. Y, claro, me llama la atención también el tema este de que van a aislar a una zona con población civil
por un grupo terrorista. O sea, yo esperaría de un Estado como el de Israel que es muy sofisticado en muchas áreas de la investigación, qué sé yo, incluso en el espionaje tiene un sistema que es bastante reconocido a nivel mundial, que reaccionara de una manera más fina. O sea, hasta a los norteamericanos uno les pide que bombardeen solo objetivos militares y no dañen a la población civil. Ese es como un principio de la civilización conquistado hace mucho tiempo. Nadie lo defiende retóricamente y ahora tenemos a Netanyahu defendiendo retóricamente la confusión de población civil y objetivos militares. Sí, además, usando palabras como, no sé, algo humano, animal y humano, algo así, ¿no? Animales. Impresionante el lenguaje hasta donde ha llegado, ¿no? Bueno, Netanyahu es de los duros, lo decíamos, ¿no? Y la coalición que lo lleva al poder también. Sí, varias cosas, ¿no? Una primera es que aquí hay una cuestión que es muy importante no olvidar, ¿no? Que estamos hablando del enfrentamiento de un Estado contra un grupo terrorista. Por lo tanto, no es igual el nivel ni de organización ni de responsabilidad que le podemos pedir. Como dice Hugo, a un Estado le tenemos que pedir que efectivamente haya respeto en el caso de una guerra a la población civil, que se desarrolle como una guerra bajo el marco militar, etcétera. En cambio, a un grupo terrorista, por principio, se asume de que se comporta de una forma distinta, de una forma que no calza dentro de las lógicas de la violencia establecida, de la violencia legitimada por parte de la ONU, por ejemplo. Recordemos que la guerra es una cuestión que tiene un reconocimiento internacional, que se rige según ciertos ¿cómo se llama?, acuerdos, etcétera. No es una cuestión que simplemente llegue y se haga, ¿no? Sí. Y eso es uno de los motivos, por ejemplo, por los cuales Rusia, cuando invade Ucrania, decide hacer una operación militar especial y no declarar la guerra a Ucrania, porque si declara la guerra significaba de que se metía a la ONU. Entonces, ojo con esto, porque lo que estamos viendo aquí también es un tipo de guerra que lleva muchos años, que es una guerra sucia, porque en el fondo... Disculpa, y ahí decía Netanyahu, bueno, que estamos combatiendo contra animales, ¿no? Exactamente. Que, como tú dices, a un Estado se le debe exigir un lenguaje distinto. Exactamente, no puede ser ese el tipo de lenguaje que utiliza un Estado, ¿no? Y menos aún, como dice Hugo, un Estado tan avanzado como es Israel. Ahora, ojo, porque también se evidencia cierto grado de descomposición moral al interior del sistema israelí, fundamentalmente por el conflicto al que lo llevó Netanyahu con respecto a la reforma del Poder Judicial. Recordemos que Netanyahu había sido uno de los que estuvo involucrado en acusaciones con respecto a corrupción, y en este segundo lugar, justamente la intervención del Poder Judicial, que tenía movilizaciones de varios cientos de miles de ciudadanos israelíes hace pocas semanas atrás, y había llevado justamente a un conflicto con los poderes del Estado israelí por parte de Netanyahu. Estamos hablando de un gobierno que es de la más extrema derecha que hemos visto justamente en Israel. Ahora, ojo, porque la extrema derecha israelí es distinto al concepto que tenemos nosotros. Nosotros tendemos a pensar en un énfasis en el tema económico. La verdad es que no ese es el principio, porque el Estado de Israel es un Estado que, como dice Hugo, se funda en la ideología sionista, que es una ideología que defiende ciertos principios socialistas y cierto grado de seguridad social. Sí. En el caso de Israel, eso pasa por... De un Estado poderoso. Exactamente, eso pasa porque además todos los israelíes que no son religiosos, hacen el servicio militar por 3 años. Por lo tanto, es una población donde es que toda la población es una población que está preparada para la guerra. Es un país que está preparado para la guerra y que nació así. Entonces, ahí también hay que hacer ciertas diferencias, ciertos énfasis con respecto a lo que estamos hablando cuando vemos este tema. Un tema muy complejo. Interesante, además, ¿no? Interesante, y muchas gracias por habernos dado esta mirada también, ¿no? ¿Puedo hacer no sé si entender, pero por lo menos... 2 palabras que me llaman profundamente la atención. Hasta ahora lo que habíamos tenido era moralización de la guerra por parte de Bush, el eje del mal, que permitió Guantánamo, muchos abusos. Pero ahora tú tratar de animales al adversario es un nuevo nivel de deshumanización de la guerra. Increíble, ¿eh? Y eso es muy peligroso, además, sí, ¿no? Peligrosísimo. Hugo, muchas gracias por haber venido. Hasta la próxima semana también, Mario. Muchas gracias por esta mirada tan interesante, ¿no? Que esté muy bien. Gracias. Hacemos una pausa, vamos a hablar después de economía. Vamos a hablar de economía con Felipe Salce también, ¿no? ¿Cómo nos afecta esta guerra? ¿Cómo podría afectar de la economía chilena, la problemada economía chilena? Lo hablamos a la vuelta de una pausa. No te vayas de la sintonía.